Cálculo diferencial para arquitectura. La derivada como razón de cambio. Empecemos con un pequeño ejemplo acerca de la caída de una esfera, para lo cual contamos con la información del desplazamiento en metros en cada instante t registrado en segundos. Esta información, al representarlo en nuestro plano cartesiano, nos va a dar la siguiente gráfica. De acuerdo a ello, ¿cuál es la velocidad promedio con que la esfera cae en el intervalo de tiempo 0,16 a 0,40 segundos? Bien, para poder responder esta pregunta, necesitamos conocer qué es velocidad promedio. Velocidad promedio. La velocidad promedio es la razón de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. En este caso, para t 0,16 ubicamos el punto sobre la gráfica y para t 0,4 ubicamos también el punto sobre la gráfica. Entre estos dos puntos tenemos que el desplazamiento estaría dado por la diferencia de las ordenadas, en este caso 0,66, y el tiempo sería la diferencia entre 0,4 y 0,16, que es 0,24. Teniendo estos dos resultados, ya podemos determinar cuál es la velocidad promedio. La velocidad promedio está dada por 0,66 entre 0,24, resultando 2,75. Pero como sabemos que el desplazamiento está dado en metros y el tiempo en segundos, por lo tanto las unidades de la velocidad promedio estaría dado por metros por segundo. Volviendo nuevamente a nuestro caso acerca de la caída de una esfera, nuestra pregunta ahora es: ¿cuál es la velocidad con que la esfera cae en t igual a 0,16 segundos? Es decir, en ese puntito rojo que está ubicado sobre nuestra gráfica. Entonces necesitamos algunos conceptos previos para poder determinar y responder a dicha pregunta. En general, supongamos que una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación de movimiento, donde S es el desplazamiento de la partícula al cabo del tiempo t. Velocidad promedio. Dada la gráfica, ubicamos un punto A f de A y un punto X f de X. Con estos puntos determinamos la diferencia de las abscisas, que es x menos a, y la diferencia de las ordenadas, que es f de x menos f de a. Con estos valores es posible determinar la velocidad promedio entre estos dos puntos, el cual está dado por la siguiente expresión: f de x menos f de a sobre x menos a. Velocidad instantánea. Si ahora calculamos la velocidad promedio en lapsos cada vez más cortos, es decir, x se acerca a A, obtenemos aproximaciones cada vez más cercanas a la velocidad en el instante t igual a A. Es decir, la velocidad en t igual a A está dado por el límite del cociente de f de x menos f de a sobre x menos a, donde v de a se llama velocidad instantánea o velocidad de la partícula en el tiempo t igual a A. En general, razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio de f de x con respecto a x está dado por el cociente de los valores de f sobre x menos a. Esto es la razón de cambio promedio.
La razón de cambio instantánea, el cual se obtiene cuando x se acerca a, está dado por el límite del cociente de la diferencia de f de x menos f de a sobre x menos a. Y como sabemos por definición que el límite de esta expresión es equivalente a la derivada de la función en x igual a, entonces también podemos afirmar que la razón de cambio instantánea está dado por la derivada de la función en x igual a. La derivada de una función f en x igual a se puede interpretar de dos formas distintas. La primera, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en el punto a f de a es la interpretación geométrica de la derivada, visto en la sesión anterior. Y la segunda es la razón de cambio de una magnitud respecto de otra en el instante x igual a, es decir, la derivada como razón de cambio. Ejemplo número 1. La ley de movimiento rectilíneo de una partícula en términos del tiempo t está dada por la siguiente expresión. F de t igual a t al cubo menos 4,5t al cuadrado menos 7t, donde nuestra variable t es un número positivo o 0, cuyas unidades está dada en segundos. Determine la función velocidad en términos de t. Para nuestra solución debemos recordar cómo estaba definida nuestra razón de cambio instantáneo. En este caso estaba dado por el límite de f de t menos f de a sobre t menos a, cuando t se acerca al valor a. Y esto es equivalente a hallar la derivada de esa función. Entonces, la velocidad es justamente la derivada de esa función, en la cual, usando técnicas de derivación vistas en las sesiones anteriores, tenemos que resulta 3t al cuadrado menos 9t menos 7. Y eso vendría a ser nuestra función velocidad en términos de t. Calcule la velocidad cuando t es 5 segundos. De la solución anterior, acerca de la función velocidad, que resultó ser 3t al cuadrado menos 9t menos 7, podemos determinar la velocidad de dicha partícula para cualquier tiempo t. En nuestro caso, reemplazamos t igual a 5 para obtener el valor numérico de 23. Es necesario redactar nuestra respuesta. La velocidad con que se desplaza la partícula al cabo de 5 segundos es de 23 metros por segundo. Cabe resaltar de que al momento de redactar nuestra respuesta debemos indicar las unidades correspondientes. Ejemplo número 2. Al extraer el agua de una cisterna, se observa que el volumen del agua al cabo de t minutos de iniciada la extracción está dada por la siguiente función, donde V está dado en litros. ¿Cuál es la razón de cambio promedio del volumen de agua durante los 6 primeros minutos? Para poder responder a esta pregunta, debemos recordar cómo se definía la razón de cambio promedio. Para una función f, nuestra razón de cambio promedio estaba dada por f de t menos f de a sobre t menos a. En este caso, cambiamos la notación de la función que es f por la letra v, porque ahora nuestra función está dada con la letra v. Entonces, como se refiere a los 6 primeros minutos, determinamos el volumen al cabo de 6 minutos y el volumen inicial, es decir, cuando t es igual a 0. La diferencia la dividimos con la diferencia del tiempo, que en este caso vendría a ser 6 menos 0 igual a 6. Calculando, obtenemos
menos 18.500. Entonces, al momento de redactar nuestra respuesta, indicamos, durante los 6 primeros minutos, el volumen de agua en promedio está disminuyendo a razón de 18.500 litros por minuto. Algo que resaltar aquí es la palabra disminuyendo, debido a que en nuestro cálculo salió un número negativo, menos 18.500. Esto indica de que el volumen disminuye. Si hubiese salido positivo, indicaría de que aumenta. Además de indicar las unidades correspondientes, para este caso, litros por minuto. ¿Cuál es el modelo matemático que representa la razón de cambio del volumen V del agua después de T minutos? Como en este caso nos están preguntando por el modelo matemático de la razón de cambio, esto significa que debemos hallar una función derivando nuestra función volumen. Es decir, derivamos la función volumen y esta derivada resulta ser una nueva función, el cual nos va a dar la razón de cambio. O lo que es lo mismo, razón de cambio instantánea. Y su regla de correspondencia es 500t menos 20.000, donde t está dado en minutos. Calcule la razón de cambio instantánea del volumen V del agua al cabo de 8 minutos de iniciada la extracción. Interprete su resultado. Para su solución consideramos lo obtenido en la parte B, donde la razón de cambio, o también llamada razón de cambio instantánea, que era la derivada de la función volumen, estaba dada por 500t menos 20.000. Pero como nos piden al cabo de 8 minutos, significa que debemos de reemplazar t igual a 8, obteniendo el valor numérico de menos 16.000. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? De la siguiente forma. Al cabo de 8 minutos, el volumen del agua disminuye con una rapidez de 16.000 litros por minuto aproximadamente. En este caso, como nos salió negativo, es por eso que hemos incluido la palabra disminuye. Recordándoles nuevamente de que si el resultado hubiese sido positivo, diríamos que el volumen del agua aumenta con una rapidez. Incorporamos el término rapidez porque nos estamos refiriendo a la razón de cambio instantánea, que como vimos en las diapositivas anteriores se refería a la velocidad, lo que es rapidez en este caso. Y no olvidar nuevamente colocar las unidades respectivas, litros por minutos para este ejemplo.